Dios les bendiga. Muy buenos días tengan todos ustedes. Espero que ya estén conectándose a la plataforma de transmisión del día de hoy. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa que nos da. Estamos más que bendecidos. Hoy Él permitió que estemos completos, que pudiésemos levantarnos de nuestra cama, ponernos de pie. Tenemos vista, podemos leer, podemos hablar. ¡Qué bendición realmente! Dios quiere restaurarte. Es el título del mensaje de este día y estamos esperando que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Vamos a tener una lectura bíblica, así es que si gustan ir buscándola para estar listos al momento de hacerla y que todos participemos, estaremos hoy en el Evangelio de Lucas 5, del 1 al 11. Así es que ténganla ahí. Permítanme saludar a cada uno en esta mañana maravillosa que nos regala el Señor. Espero que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Para ustedes, familias, para ustedes, amigos, conocidos, para todos ustedes, reciban un afectuoso abrazo y la bendición de Dios en su persona, en su vida, en su familia, ahí en el lugar desde el que nos está viendo y escuchando. Gracias a Dios por esa oportunidad. Ojalá que haya invitado a la familia completa y que utilicen este espacio de tiempo que no es nuestro, es del Señor, pero lo apartamos para darle honra, para darle gloria, para alabar su bendito nombre, porque Él es el único que merece toda honra y toda gloria. Así es que gloria a Dios por este tiempo. Vamos a ir a esa lectura bíblica. Vamos a leerlo antifonalmente. Así es que voy a leer yo el primer versículo y luego ustedes leen el segundo. Y vamos a ir así, y en el número 11, el versículo 11, ahí nos vamos a unir. Si estamos listos, leemos la palabra de Dios y lo tratamos de hacer con toda reverencia en esta mañana, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es que empiezo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo
de Jacob y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Juntos. Y Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a hacer una oración. Usted también ahí en casa. Vamos a inclinar el rostro y con toda reverencia vamos a hablar con Dios. Oremos. Amado y bendito Señor, en este momento, Señor, venimos ante su divina presencia, rogando, Señor, que su Espíritu Santo esté con nosotros, para que sea Él el que nos aclare, Señor, toda duda, el que nos enseñe, el que, Señor, nos guíe en este momento, el que redarguya, Señor, en nosotros toda culpa, para admitir, Señor, que necesitamos de usted, necesitamos, Señor, de un Salvador. Que en esta mañana, Señor, este alimento divino, su bendita palabra, llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Guarde a cada uno, Señor. Y si todavía hay algunos, Señor, que están teniendo dificultades para que conectarse, para que la señal esté ahí, les suplicamos que intervenga, mi buen Dios, para que sea su palabra llegando, Señor, hasta esos lugares que a veces ni siquiera imaginamos. Pero nosotros sabemos, Señor, que una vez enviada su palabra, siempre cumple el objetivo para lo que es enviada. Y en este día, Señor, es nuestro propósito que cada uno de los que escuchan, Señor, sean alimentados debidamente, que sus almas se fortalezcan, Señor. Hable a cada corazón, bendiga a cada uno, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, como siempre, es un gusto el hecho de poder tener el privilegio de llevar el mensaje de la palabra de Dios. A veces es un poquito difícil el poder pensar en si alguien estará escuchando a través de las redes sociales, pero no debe ser mi preocupación, sino mi preocupación es únicamente que sea el Espíritu Santo de Dios utilizándome para que su mensaje pueda llegar a quien esté ahí. Y yo sé que va a ser de bendición, que esta palabra va a llegar, porque la realidad nuestra es que hay situaciones en estos momentos. Podemos pensar en un momento cuántos de nosotros hemos pasado o estamos pasando por momentos de frustración, de pena, de necesidad. El pasaje bíblico que nos ocupa hoy es precioso y es muy conocido. Lo conocemos como la pesca milagrosa. Y realmente cada vez que vayamos a ella vamos a encontrar un tesoro ahí de diferentes posibilidades en las que puede alimentar nuestra alma cuando hay algún tipo de necesidad. Pero bien podemos ver en este momento, en este día, que en Cristo tenemos esperanza. Él quiere transformar nuestras aparentes derrotas en poderosas fortalezas y grandes victorias. Entonces, aquí vamos a aprender que necesitamos seguir sus instrucciones y de esa manera veremos la manifestación de su sin igual poder. Porque su poder no tiene comparación.
Entonces, si queremos que se manifieste ese poder divino en nuestra necesidad, en nuestra urgencia, en nuestra situación, necesitamos seguir instrucciones, aprender a hacerlo. Jesús puede restaurar y hacer útiles y productivas las cosas rotas, a un hombre roto y también a una sociedad rota. Y vayamos entonces al mensaje de hoy, que va a estar basado ahí en Lucas 5, del 1 al 11, y les recomiendo siempre que tengan sus Biblias abiertas porque hacemos referencia a la palabra de Dios y es importante que ustedes puedan ver, puedan analizar, puedan después leer de nuevo para que puedan estar seguros que de lo que estamos hablando es precisamente de la palabra de Dios. Entonces, el título del mensaje: Dios quiere restaurarle. Y quiere restaurarnos a todos. Y vamos a ir al primer punto del mensaje. Este primer punto es una red rota. Y el pasaje que leímos hace referencia a una red rota precisamente. Bueno, vamos a meditar en la palabra y vamos a considerar esta porción. Lucas 5:6. Ahí el versículo 6 dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y puntualizo ahí: y su red se rompía. Pero vamos a ir a los detalles del milagro, porque en este pasaje bíblico vemos un maravilloso milagro. Ha ocurrido algo fuera de lo común, algo increíble, pero dentro de los detalles podemos ver que la pesca había terminado y estaban lavando sus redes. Ahí está el grupo de pescadores. Y a mí me gusta mucho cómo escribe el doctor Lucas, porque es tan fácil recrear un cuadro de lo que está ocurriendo. O sea, podemos imaginárnoslo así tan vívidamente que nos es fácil de entenderlo y comprenderlo. Ellos habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada, absolutamente nada. Y saben que cuando leo esta parte, medito y empiezo a considerar que muchas veces las circunstancias contrarias, las circunstancias adversas para nosotros, para el hombre, para la mujer, es la oportunidad para que Dios se manifieste. Desgraciadamente, a veces tenemos que pasar por una situación crítica, a veces tenemos que pasar por una situación dolorosa, a veces por una desgracia, para que nosotros podamos entender que Dios quiere tratar con nosotros. Pero no siempre es así, porque el Señor constantemente está atrayéndonos a Él con lazos de amor. Él quiere que por las buenas reconozcamos que necesitamos de Él. Pero es ahí donde nosotros tomamos nuestras decisiones y a veces no son las mejores. Y en lugar de acercarnos a Él, en lugar de seguir el consejo, hacemos lo contrario. Y entonces viene la situación, el resultado, porque todo cuanto hagamos va a tener un resultado. Puede ser bueno, puede ser malo. En este punto el fracaso no es factor, porque el Señor le dice: echad vuestras redes para pescar. Acabamos de leer ahí que el Señor les está diciendo, le dice a Pedro que navegue mar adentro.
pero si estaban lavando sus redes, entonces no tenían las redes en la barca, en esa barca donde había subido nuestro Señor Jesucristo, esa barca que fue un púlpito desde donde Él estaba predicando. Pero ahora terminó de predicar y entonces, conociendo todas las cosas, Él sabía que aquel grupo de pescadores, incluyendo a Pedro, estaban tristes, estaban cansados, estaban agotados por haber trabajado toda la noche. Entonces, aparte de desvelados, estaban frustrados. Pero Él le dice, echad vuestras redes para pescar. Ahí en Lucas 5:4, si se fijan ustedes ahí, lo leímos hace un momentito, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces, está pidiendo que echen las redes y después, ahí en el versículo 6 que acabamos de leer, dice que su red se rompía y era por el gran número de peces que habían atrapado. Ahí está. Entonces, vamos a considerar lo que requirió este milagro. Y había estado meditando en él y estaba poniendo tres elementos principales que eran acción, trabajo y fe, como elementos que se requirieron para que este milagro se diera. Pero hace un momento, digo, el principal fue la obediencia, porque ellos siguieron instrucciones y entonces si no han sido obedientes, lo demás no se había dado. Pero dije acción. Cuando el objetivo parecía imposible, porque ellos habían tenido ya la experiencia, toda la noche habían estado intentándolo y no habían logrado nada, y ahora iban a repetir la acción, era un poquito difícil de que hubiera disposición. Pero requería, además de esto, requería trabajo. Y saben que cuando el cuerpo fatigado está exigiendo descanso, es difícil ponerlo a trabajar. Pero aquí lo hicieron. Y creo que vale la pena señalar la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque si vamos a lo que es el carácter de Pedro, difícilmente podemos admitir que iba a seguir instrucciones de un prácticamente desconocido, aunque podemos considerar que había estado escuchando el mensaje que estaba dando el Señor desde su barca, y que de alguna manera ahí mientras estaba limpiando las redes y reparándolas, porque aprovechan siempre la ocasión de limpieza para ver si está alguna parte rota y la reparan, pero él tal vez estaba atento y algo debe de haber impactado la vida de Pedro. Entonces el tercer elemento que hice mención fue fe. Y saben que cuando las circunstancias daban razón para la duda, ellos de todas maneras, bueno, en este caso Pedro estuvo dispuesto y él dijo, en tu nombre, en tu palabra, lo voy a hacer. Y no necesariamente porque creyera que iba a conseguir algo, sino en obediencia, que fue el elemento que quise agregar, la obediencia. O sea que a veces vamos a accionar no por convicción, sino por obediencia. Y es bonito cuando sobreponemos cualquier circunstancia a obedecer. Yo creo que como padres a veces nos sentimos halagados cuando nuestros hijos son obedientes. Cuando las circunstancias son adversas y ellos por obediencia hacen lo que les decimos. Cuando va en contra de la opinión de sus amigos,
cuando va en contra de lo que el mundo completo está haciendo y nosotros le decimos, esto no está bien, esto es contrario a tus convicciones, es contrario a nuestros principios, y que vemos que obedecen. Y bueno, aquí tenemos ese Pedro que obedeció, puso acción, hizo el trabajo y confió en que podía haber algún resultado. Pero vamos a considerar lo que demostró este milagro. Y mire, lo primero que tengo aquí es que este milagro demostró el señorío de Cristo. Y es que nuestro Señor Jesucristo es el Señor de señores. Y Pedro, desde que se postra delante de él, está admitiendo que es su Señor. Nosotros tenemos que tener esa postura delante de él y admitir que él es nuestro Señor. Es nuestro Señor. Estamos a sus órdenes, a lo que él mande, a lo que él disponga. Pero también aquí, en este milagro, él mostró ese cuidado que tiene para nosotros, para nuestras necesidades físicas y económicas. Desde que él llega ahí, la multitud va ahí contra él, y él se sube a esa barca para no ser aplastado y para poder hablarle a la gente desde ahí. Aunque acaba de llegar, él conoce la situación de aquel grupo de pescadores y sabe que están frustrados porque no pescaron nada. No está ignorante de las cosas. Entonces nosotros, si estamos pasando por una situación económica, por una situación de necesidad, podemos confiar en que nuestro Señor Jesucristo tiene cuidado de nosotros. Amén. Lo siguiente es el poder de Jesús sobre la naturaleza. Está muy claro que este grupo de pescadores había intentado toda la noche pescar y de repente siguen las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, arrojan nuevamente sus redes, y podemos decir ya fuera de la hora común de los buenos pescadores. Y el resultado es tal que la red está a punto de romperse por tanto pez que ha atrapado. Vemos aquí que el poder de Dios para bendecir es mayor que nuestra capacidad de contener. A veces estamos rogando, estamos pidiendo, pero cuando nosotros decimos estoy más que bendecido, es porque la abundancia de la bendición es mucho mayor que la necesidad que tenemos. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que de la escasez pasamos a la sobreabundancia y ahora podemos compartir con otros de lo que ahora tenemos en exceso. Y ojalá y que el sentir en nuestros corazones sea ese, de que cuando tenemos más que suficiente, veamos hacia los que están en necesidad, hacia los que necesitan, y que ahora podamos ser nosotros instrumentos para que otros suplan sus necesidades, bendecir a otros con la bendición aquella que recibimos. Si no tenemos esa capacidad de contener la abundancia de la bendición de Dios, entonces necesitamos dejar que fluya para que la bendición siga llegando. Al momento de que la detenemos, va a dejar de fluir, se va a detener.
Consideremos eso y voy a ir al siguiente punto. El siguiente punto del mensaje de la meditación de hoy es un hombre roto. Y miren, me estoy refiriendo a un hombre frustrado, desanimado, y de acuerdo a Lucas 5:8, si van ustedes allá a ese versículo, ahí tenemos, dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces, cuando hablamos de un hombre roto, aparte de frustrado, aparte de desanimado, aparte de quebrado, vamos a decir que es pecador. Y no nos debe de asombrar el hecho, porque hay que acordarnos, la palabra dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces esto quiere decir que todos somos pecadores. Y la misma palabra nos dice que no hay bueno ni aún uno. Entonces no hay un solo ser humano que se pueda considerar sin pecado. Todos somos pecadores y como pecadores necesitamos arrepentirnos. Y necesitamos un Salvador. Y este Salvador es Cristo Jesús. Bueno, dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Aquí tenemos a Pedro, pero cuando vemos el versículo 8, vemos esta actitud de Pedro y podemos decir, qué extraña reacción. ¿No le parece a usted extraño que este hombre, Pedro, al estar ante nuestro Señor Jesucristo, cae de rodillas? Y nos podemos preguntar nosotros, ¿por qué? ¿Por qué esta reacción? ¿Sabe? Pedro sabe que está en la presencia del Señor. Lo puede percibir. Porque cuando tenemos esa maravillosa experiencia, podemos sentir su presencia. Nosotros sabemos que Dios es espíritu. No lo podemos ver, pero podemos sentirlo. Al igual que podemos percibir el sol. El sol, podemos percibir su calor. Así podemos percibir la presencia de Dios. Dios está ahí con usted en este momento. Se puede percibir su presencia y usted puede disfrutar de su cercanía. Bueno, Pedro sabe que está en la presencia del Señor, lo puede percibir. No es tanta la impresión, aunque están asustados, no nada más Pedro, sino todos los que están con él. Están asustados por lo que acaban de ser testigos. Es algo sobrenatural, pero también se da cuenta de su falta de fe. Hace un momentito les decía que tal vez Pedro aceptó ir por obediente, no tanto porque creyera que iba a suceder algo. Dice, ya lo intentamos, Señor, toda la noche y no conseguimos nada. Pero él dijo, en tu palabra lo voy a hacer. Pero miren, al leer la situación ahí del versículo, dice que Pedro admite, o sea, podemos ver que Pedro admite que es pecador. Y eso ya es una gran ganancia cuando un pecador acepta que es pecador. Uno de los problemas más grandes es que nos negamos a aceptar que hemos fallado, que hemos ofendido a Dios. Pero el trabajo del Espíritu Santo es precisamente eso, que Él redarguye de pecado. Entonces, cuando el ser humano admite que ha pecado, entonces considera necesario arrepentirse. Y usted sabe que el arrepentimiento es lo que nos va a llevar a pedir perdón. A pedir perdón. Y ese perdón es lo que necesitamos.
para ser regenerados, para ser redimidos. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo está hecho, está completo, y lo único que necesitamos cada uno es admitir que ese sacrificio fue también por nosotros. Fue por mí, fue por usted. Hay muchas razones para el arrepentimiento. En el caso de Pedro, no en este momento, sino más adelante, el arrepentimiento de Pedro después de las negaciones. Cuando leemos ese pasaje, nos conmueve. Pedro ha negado al Señor, y en su tercera negación es precisamente ahí en el lugar donde tienen a nuestro Señor Jesucristo, y en el momento en que canta el gallo, él voltea a ver al Señor. Y cuando sus miradas se cruzan, recuerda que él había dicho que no iba a negar al Señor por nada, que estaba dispuesto a morir por él. Y el Señor le dijo que lo iba a negar 3 veces, y ya sucedió. Pero Pedro tomó esa oportunidad que se nos da para arrepentirse, y él se arrepintió, y se arrepintió de corazón. El Señor, que conoce los corazones, sabe, y entonces le da la oportunidad de servicio, porque Pedro sigue sirviendo después de esto. Y bueno, podemos ir también al llamado del Señor a la iglesia en Éfeso. Aquí vamos a Apocalipsis 2:5, y aquí le dice el Señor precisamente a la iglesia en Éfeso, le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Yo creo que cada uno de nosotros tiene una razón de arrepentimiento, y la pregunta en esta hora es: ¿cuál es la razón para que usted se arrepienta? Tenemos muchas, pero cuando nos damos cuenta que hemos ofendido a Dios, lo hemos desechado tantas veces, lo hemos llevado a un segundo término, no le hemos dado el primer lugar a través de la vida muchas veces, necesitamos ponernos a cuentas con Él. Y cada vez que estamos expuestos a la bendita palabra de Dios, es una oportunidad para poder hacerlo. El Señor está con los brazos abiertos, esperando por usted, por cada uno. Él quiere redimirlo, Él quiere perdonarlo, pero usted necesita aceptar, necesita arrepentirse, necesita pedir perdón. Y es usted y Dios nada más. Cada uno de nosotros. Y voy a ir al tercer punto, del mensaje, de esta meditación. Y ahora el punto es una sociedad rota. Yo creo que no soy el único que considera que la sociedad actual, la humanidad completa, está mal, y llegamos ya al punto donde a lo malo se le llama bueno, y las cosas que están dentro de los principios, dentro de la moral, están siendo desechadas, donde en muchos países están pasando leyes contrarias a las disposiciones divinas, contrarias a Dios. El hecho de asesinar a seres inocentes, a niños no nacidos, lo aprueban, y el que esté en contra de eso es antisocial,
no actualizado, y bueno, y junto con ello una serie de situaciones más que todas atacan a los principios y a la moral, y el que está eh, queriendo vivir correcta y rectamente está equivocado y es atacado y es despreciado y es sancionado. Pero tenemos que mantenernos firmes y seguir adelante. Pero tenemos una sociedad rota. Y mire, tengo Lucas 5:10, pero vamos a leer desde el 9. Desde el 9 para poder tomar la idea. Dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pescador de hombres. Bueno, ahí vamos a puntualizar que dice que eran compañeros de Simón. Ahí tenemos a Jacob y a Juan, a Jacobo y a Juan, que de los que se hace mención. Entonces bien pudiéramos considerar un negocio. Acaban de pasar por una experiencia donde han visto el poder inigualable de nuestro Señor Jesucristo. Siguieron sus instrucciones y tuvieron una gran pesca. Pero vamos a ponerlo como un negocio, y que como hombres, como seres humanos, pudieron haber tenido pensamientos de lo que podrían hacer si llaman como socio a nuestro Señor Jesucristo. Y podrían haber pensado en una gran empresa. Imaginen ustedes un nombre ya hasta de la empresa, ¿verdad? Simón, Pedro y Asociados. ¿Sí? La empresa pesquera más grande del mundo. Y luego ya dentro de los comerciales, pescado más barato procedente del mejor pescador. Y podrían pensar en monopolizar el mercado del pescado con Jesús. ¿Saben? A veces nos ponemos soñadores. En realidad, en cada uno de los negocios nosotros queremos poner a Jesús ahí también. Y le pedimos opinión a Jesús. Le decimos, Señor, si esto es en beneficio, ayúdame, dirígeme, guíame, ilumíname, Señor, en mis decisiones. Y ponemos nuestros negocios a los pies de Él. Pero en este caso, para Pedro y sus amigos, ahí está eso. ¿Se imaginan que el Señor nomás les dijera dónde echar las redes y ellos podían llenar y podían asociar otros que tuvieran más barcas, y el caso es de que podían hacer un gran negocio, ¿verdad? Pero aquí está una declaración que cambió todo eso. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Y luego cambiamos ahí, ¿verdad? O sea, de pescador de peces, ahora es pescador de hombres, de peces a personas. Y podemos decir, de lenguado a almas. Y el lenguado, pues eso es una especie de pescado pequeño, pero muy común. Y ahí precisamente en el lago de Genezaret había mucho de este pez. Por eso hago referencia al nombre. El lenguado. Nosotros tenemos bien claro que las personas son lo más importante para nuestro Señor Jesucristo. Y todos los esfuerzos, su sacrificio completo, su ministerio completo, está dirigido hacia las personas, hacia llegar al rescate de sus almas.
Aún para aquellos que estaban en enfermedad, Él primero veía su corazón, veía su alma. Y primero les decía que se arrepintieran, que creyeran. Así es como sigue trabajando, porque el poder de Dios no cambia, no mengua, no disminuye, no se termina, sigue siendo el mismo. Y las condiciones para poder disfrutar de sus bendiciones siguen siendo las mismas. Cuando queremos llegar a Él, estar cerca de Él, tenemos que rendirnos a Él. Es lo que el Señor pide. Entonces, tenemos, y que nos quede bien claro, que las personas son lo más importante para el Señor. Dice que dejando sus botes, ahí en Lucas 5:11, el último versículo del pasaje que leímos, dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y miren nada más este cuadro. Les decía que me encanta cómo escribe el doctor Lucas, porque nos podemos imaginar. Estos pescadores llegan con sus barcas llenas, completamente llenas de peces, pero cuando llegan hasta la orilla, lo dejan todo y lo siguen. Y lo siguen. Es un cuadro de rendición. Están dispuestos a dejar lo que puede ser sus negocios, aún sus familias, por ir en pos de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí empieza. Quiero concluir de esta forma. Tengo una pregunta y una recomendación dentro del final. Y la pregunta es, ¿qué debe dejar usted para rendirse a Cristo? ¿Qué es lo que realmente le estorba a usted en este momento? ¿Cuál es su situación? Tal vez haya enojo, tal vez haya rencor, tal vez hay falta de perdón, o pudiera ser algún vicio, alguna adicción de cualquier índole. ¿Qué es lo que tiene que dejar usted para rendirse a Cristo? Todas esas cosas que mencioné, usted necesita a Cristo en su vida, en su corazón, para poder luchar, para poder tener victoria sobre esto. Y a veces queremos luchar nosotros solos contra todas estas situaciones y decimos, cuando ya pueda aliviar esto, entonces me voy a acercar al Señor. Estamos al revés. Necesitamos que Él intervenga, necesitamos que Él esté en nuestras vidas, necesitamos invitarlo a nuestro corazón para poder desechar todo lo que nos impide tener plenitud en Cristo Jesús. Lo otro que les dije para cerrar es una recomendación. Y la recomendación de hoy es: permita que Cristo le haga pescador de hombres. Permita que Cristo le haga pescador de hombres. Pedro tal vez tenía muchas situaciones que en un liderazgo como el que se necesitaba para estos propósitos no calificaba. Pero el Señor, que conoce todo, no desechó a nadie. Y cada uno, de acuerdo a su temperamento, de acuerdo a su condición, de acuerdo a su forma de ser, puede ser en las manos de Dios utilizado como una herramienta útil para alcanzar
a otros para Cristo. Así es que usted y yo podemos ser usados por el Señor. Todo es que nos rindamos a Él. ¿Qué es lo que tiene que dejar usted? Póngalo en las manos del Señor. Él conoce su corazón. Él sabe exactamente qué es lo que usted requiere, qué es lo que usted necesita. Y está dispuesto a ayudarle, a estar con usted, a levantarlo de donde está, a llevarlo a otro nivel. Lo invito a que vayamos en oración en esta mañana. Vamos a poner cualquier situación en la que estemos ahorita en sus benditas manos. Si usted ya le está sirviendo, si usted está tratando por todos los medios de ser efectivo, lo seguimos necesitando. Seguimos necesitando de su dirección y necesitamos que siga siendo el Espíritu Santo nuestra guía. Así es que la palabra de la que nos estamos alimentando nos sirve a todos, absolutamente a todos. Así es que sigamos adelante, vamos a orar en este momento. Amado y bendito Padre, le agradezco, Señor, por esta oportunidad maravillosa. Le agradezco, Señor, por cada uno de los que han estado expuestos, Señor, a su palabra. Y que sea usted, Señor, que sea su Espíritu Santo redarguyendo en cada vida, en cada corazón. Aquellos, Señor, que han percibido su presencia, aquellos que en este momento están arrodillados delante de usted, como Pedro, Señor, trate con ellos, Padre. Y que si su petición y su deseo en su corazón es que usted limpie sus corazones, que usted capacite sus mentes, Señor, sea con ellos, Padre, guíelos, y que sea su Espíritu Santo en ellos, que le busquen, Padre. Yo sé que cuando tomamos ese tipo de decisiones tenemos lucha, tenemos prueba, pero que sus ángeles acampen alrededor de cada uno, Señor. Cuide de ellos, de sus familias, de sus hogares. Sea con cada uno, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana con el favor de Dios.